Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Continuamos con nuestra clase conociendo su Biblia y hoy estamos viendo la historicidad de la misma para que usted pueda tomar su lugar y acompañarnos a lo largo de esta tarde. Continuamos con un canto. Tal como soy, Señor. Señor, tal como soy, Señor, dígale. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Dígale esta parte del coro: acéptame, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor. Un grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como soy, Señor. Cántele fuerte y con fuerza al Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Un grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Estamos ya de regreso, hermanos, gracias a Dios por estos cantos y estos himnos, y vamos a continuar entonces con nuestra clase de conociendo su Biblia. Y recordemos que en la clase pasada estuvimos tocando muchos pasajes, muchos textos que nos databan acerca de la importancia de la Biblia, de poder portarla, que gracias a Dios hoy la tenemos como un instrumento, como una espada de doble filo que dice que penetra hasta partir el alma, y es nuestra espada, no es nada más el amuleto que usted anda debajo de su axila, y finalmente hoy es un instrumento de vida, para vida eterna, como dice su palabra, y que es Dios mismo, acuérdese de este término, que es Dios mismo la palabra, por eso ha permanecido hasta el día de hoy, y dice que la Biblia que va a permanecer para siempre. Vamos a orar para entrar de lleno a la segunda sesión de esta clase. Bendito Dios, gracias, por favor, danos sabiduría, tranquilidad, y danos las palabras necesarias, danos entendimiento para poder expresarnos de manera correcta y que tenga un sentido y un enfoque suficiente para el corazón, y los que pues estén dispuestos a recibirte como su Salvador a través de lo que escuchen de esta transmisión, puedan hacerlo, Señor, los que hayan de ser salvos, los que sirva para edificación de sus vidas, para el conocimiento mismo y edificación y crecimiento de la iglesia, Padre Santo. A donde sea necesario, pues es tu palabra, eres tú quien hable a través de esto, Padre Santo, y te pedimos que este miércoles de oración usted atienda las necesidades de nuestras peticiones. Gracias por las que has escuchado, pero aún hay enfermos, Padre Santo, entre nosotros, débiles también en la fe, y dice tu palabra que estemos orando, cantemos himnos, alabanzas, pues la oración del justo siempre puede mucho, Padre Santo. Y dice también tu palabra que nunca hemos visto un justo desamparado, ni que mendigue pan, ni él ni su casa. Así que, Padre, ponemos en tus preciosas manos esta porción, Padre Santo, y que usted atienda a nuestros enfermos de la iglesia, a los que están necesitados de alguna u otra circunstancia material, emocional o espiritual. En Cristo Jesús, por favor, te pedimos todas estas cosas.
Amén, Señor. Regresamos entonces, hermanos, y vamos a entrar de lleno sabiendo con un versículo de la Biblia que la palabra, definitivamente el ser humano siempre fue un instrumento más. No el instrumento, no el único, pero sí un instrumento más en toda su existencia para que la palabra de nuestro Dios pudiese llegar. Sin embargo, aún no hubiese sido el ser humano, Dios hubiera buscado la manera, la forma para hacer llegar su palabra de manera diferente. Dice la Biblia que si nosotros no hablamos, las piedras lo harán por nosotros. ¿Se acuerda del burro de Balaam? Que habló el animal. Entonces no nos confiemos de que porque nosotros queremos estar de ociosos y simplemente no querer exponer la palabra, simplemente no querer transmitirla, no se preocupe. Dios buscará la forma y siempre habrá hombres fieles, hombres con la intención en su corazón, con esa llama en su corazón ardiendo, que tienen la necesidad de exponer la palabra de nuestro Dios. Comenzamos entonces con este versículo bíblico que es el enfoque del tema, conociendo su Biblia en esta segunda parte, y es segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21. Segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 19 y al 21. Y le invito que ahí en su caso usted también tome su Biblia, contagie a los que están a su alrededor, llame a sus familiares, a sus hijos, a sus esposas, a sus yernos, hágalos venir para que podamos escuchar y atender en esta clase que luego se dan cada año o a veces hasta cada 5 años. Recuerden que en la iglesia hay un sistema que se repite a cada tantos años, ciertas enseñanzas, tanto de escuela dominical como de algunas predicaciones. Así que acérquese y tómele interés a esta porción. Dice en el capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El versículo 20 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque los hombres santos de Dios, dice que fueron inspirados, nunca fue por voluntad humana, nunca el ser humano ha dicho, me voy a levantar mañana y voy a empezar a copiar estos papiros. ¿Se acuerdan de estos términos? Los papiros, voy a empezar las cartas que hizo Pablo, las voy a empezar a copiar. No, nunca fue de voluntad humana, siempre fue de inspiración de parte de Dios, y a esto le conocemos como inspiración divina. Por lo tanto, queridos hermanos, entendemos con esto que la Biblia no es libro humano, ¿ok? Las afirmaciones que dice la Biblia no son de inspiración humana. Dios habló a través del hombre, sí. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, usted puede buscarlo en casa. Dios habló a través de los profetas. También Dios habló a los hombres que no eran originadores de su mensaje. Segunda de Pedro, aquí donde vemos en capítulo 1, desde el versículo 16, usted puede atender, y dice que en el versículo 20, dice que no fue por voluntad humana. Y así que estos escritores, como Pablo, si hablamos en el Antiguo Testamento, Jeremías, profetas mayores, profetas menores, todos estos escritores, los salmos, incluso fueron de inspiración totalmente divinas, con el propósito de adorar a Dios, de alabarle a Dios. Eran los cantos en la nueva iglesia primitiva. Cuando estaba Pedro, cuando estaba el apóstol Pablo, cuando se instituyeron iglesias, se cantaban los salmos como parte de nuestro coritario hoy en día. Eran los salmos entonces, el himnario que ellos tenían. Y vemos entonces que los escritores reconocían que su mensaje era de origen, siempre lo dijeron, divino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Usted lo puede constatar. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a buscarlo para que usted también vaya confirmando esa porción, porque sí es de suma importancia. Capítulo 1 de Primera de Pedro. Ya no estamos en Segunda de Pedro. Por favor, del versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El 12 dice, a esto se les reveló que no era para sí mismos, ¿se da cuenta? Sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Imagínense, para que los ángeles desearan, anhelan estar viviendo este tiempo en la que nosotros tenemos esta oportunidad de llevar el Evangelio. Aún hay predicadores, aún hay quienes sufren por la palabra, por causa del Evangelio, que son expulsados de las comunidades, que son castigados, que son finalmente vienen a ser mártires porque sufren por causa de la palabra. Pero Dios tiene una gran promesa para ello. Entonces vemos que estos escritores nunca dejaron de reconocer que el mensaje era de origen divino. Dijeron siempre que las escrituras son dadas por un acto espiritual, por lo cual Dios inspiró el mensaje escrito. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, acuérdese esta porción que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios, nunca dice que fue inspirada del mismo hombre, porque de lo contrario llevaran muchas porciones bajo el sentimiento del ser humano. Y también la Biblia dice que maldito el que confía en el hombre. ¿Cómo podríamos confiar en la Biblia si finalmente fue de inspiración humana? Pues de ninguna manera, es inspiración divina. Y pues sobre esto, queridos hermanos, vemos entonces que podemos considerar, que la Biblia fue escrita por hombres, pero no inspirado por los hombres, sino de manera divina. El versículo que leíamos hace rato en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque fueron sus santos hombres de Dios, fueron santos hombres de Dios, siendo inspirados, dice, por el Espíritu, para que pudiésemos obtener hoy en día las Escrituras. Vamos a recordar un poquito en lo que decíamos en la clase pasada. Acuérdense que eran papiros, rollos, pergaminos sobre las cuales ellos escribían, ¿verdad? Usted puede ya diferenciar a lo mejor en esta clase quiénes usaron papiros, quiénes usaron ya rollos de papel, quiénes usaron las pieles de animales para poder escribir. Entonces, sobre esto, queridos hermanos, vemos que la Biblia entonces sí fue escrita por hombres, pero no fue inspirada por hombres. Es decir, solamente se ha servido el hombre del instrumento que Dios ha usado para la veracidad de su palabra. Entonces, sobre esto, queridos hermanos, vemos entonces que el ser humano, hay un sustento por la cual creemos que la Biblia en efecto fue escrita por hombres, pero no eran, por ejemplo, vemos en su punto número 1, no eran meramente escribientes. Por ahí buscaba el concepto de escribientes porque me causó un poquito de duda que si estaba bien o mal escrito, pero porque normalmente hubiéramos puesto escritores, ¿verdad? Pero no, escribientes eran quienes copiaban, repito, quienes copiaban de las escrituras. En este caso, hablemos del caso del apóstol Pablo, que siendo inspirado por Dios, hacía uso de Lucas para que escribiera lo que Dios le daba a Lucas. ¿Se acuerda del proceso cuando Pablo dice que ya está pronto para partir? He peleado la buena batalla, mi carrera está cerca, ya por llegar a la meta. Por lo demás, hermanos, y empieza a decir Pablo, pero esto que Pablo está diciendo, Lucas lo estaba escribiendo. Y quien duplicó, quien no solamente lo envió a la iglesia de Éfeso, quien no solamente lo envió a los romanos, que no solamente lo envió a los filipos, ese fue Lucas, porque él fue un escribiente, es decir, copió. Aparte de que Lucas de profesión era doctor,
Fíjense que él fue un personaje de suma importancia porque era un investigador, se dedicó a recaudar, a conseguir toda la información, porque él no fue ningún apóstol de Jesucristo. Él tuvo que acercarse por tantos años, por ejemplo, a platicar con María, a platicar con Magdalena, a platicar con Pedro, a platicar con la mayoría de los apóstoles, a platicar con el hombre rico al cual le fue dicho que era necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Se acercó con él. Toda esta información, él fue datándola para que finalmente se escribiese uno de los evangelios, y es el evangelio de Lucas, ¿verdad? Él no estuvo presente con el Señor Jesucristo, pero siendo inspirado por el Espíritu Santo y bajo la investigación que hizo, él dató. Por eso los evangelios son diferentes. Ninguno de los evangelios tiene un enfoque parecido, mucho menos el de Juan, porque es totalmente sinóptico. Y vemos entonces, pero que al final el Espíritu Santo da un tema principal a cada uno de los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, Juan maneja a Jesús como el verbo. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde están la mayoría de las parábolas? ¿Acaso no es en Lucas? ¿Cómo pudo recopilar tantas? La mayoría de las parábolas están escritas en Lucas. Las enseñanzas en el Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, están en Mateo mayormente. La oración modelo está en Mateo. ¿Y Marcos qué data? Entonces vemos a esta parte, siempre uno datando a Jesús como el Hijo de Dios, el otro como el Verbo humanado, datando a Jesús como el principal de la salvación, de manera diferente. Entonces vemos que no eran meros escribientes de la palabra, de palabras dictadas por Dios. Y puede usted datarlo en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y va a encontrar ahí que verdaderamente no eran. Todo este pasaje del Salmo 23, usted se va a dar cuenta que el salmista menciona esta narración de acuerdo a lo que vivía, de acuerdo a lo que él miraba a su alrededor. ¿Cómo comparó a Jehová como un pastor de ovejas? ¿Cómo nos comparó a nosotros como ovejas? Y que como ovejas traviesas salimos del redil, y vemos esta comparación precisamente de lo que les rodeaba. Eran verdaderos autores de lo que escribieron, pero influidos directamente de tal modo que produjeron la misma palabra de Dios, libre de cualquier error. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, ya lo leímos, usted lo puede complementar. Y sí empleaban su propio vocabulario y estilo, pero solo para expresar el mensaje completo de Dios sin error. También daban cuentos históricos de su propio punto de vista, omitiendo muchos detalles. Por ejemplo, Juan omite mucho el proceso de la pasión, tal vez no como lo hace Mateo, no como lo hace Lucas. Y hay partes de la pasión de Jesucristo que sí lo mencionan los cuatro, o que incluso desde su perspectiva, cómo lo vio Marcos. Marcos no mantiene algunas escenas que sí lo dice Lucas. ¿Ok? Entonces, incluso en el nombre de los 12 apóstoles, usted lo va a complementar no solo en un evangelio, en los 4, incluyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro histórico del Nuevo Testamento. Y vemos entonces que empleaban su propio vocabulario, daban cuentos históricos de su propio punto de vista, omitiendo muchos, pero hay tantas diferencias entre los 4 evangelios, pero nunca omitieron, escuche bien, nunca omitieron detalles que Dios quiso que se expresaran, y a todo detalle era absolutamente correcto. A menudo se aprovechaban de escritos y cuentos orales humanos para sus propios escritos, pero nunca incluyeron sus errores. Es decir, ya existían otros libros
Y a estos libros se les llaman canónicos. Tal vez es un término que usted está escuchando esta vez y le relaciona a la Iglesia Católica. Pero vamos a encontrar el significado de la palabra canónico y va a interpretar entonces por qué. Vemos entonces que dice que a menudo se aprovechaban de escritos y cuentos orales humanos para sus propios escritos. Como por ejemplo, les voy a decir, quiero que vaya en su Biblia en 2 de Samuel capítulo 1. 2 de Samuel capítulo 1, versículo 18. Está en el Antiguo Testamento, acuérdese, 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Y dice de la siguiente manera: y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. ¿Ya vieron? ¿Dónde estaba escrito que era necesario que la palabra de Dios se enseñara a la tribu de Judá, que era la descendencia de nuestro Dios? En un libro estaba plasmado y dice que era el libro de Jaser. O sea, entonces hacían, hermanos, uso, ¿cómo se llama?, de otros escritos o cuentos orales humanos para sus propios escritos, ¿ok? Pero nunca incluyeron los errores, porque todo estaba siendo inspirado por Dios. Avanzando con esto, entonces, hermanos, vale la pena entonces mencionar aquí, me estoy atrasando un poquito con la diapositiva, pero vamos a continuar con la que sigue. Creo que se está trabando demasiado. Vemos entonces, hermanos, que esta porción fue hecha entonces por hombres, y vamos a entrar a ver si ahí ya nos dio, ¿ok? Vamos a entrar a ver quiénes fueron los preservadores, porque ya vimos que fue inspirada a hombres santos de Dios, quienes preservaron. Bendito el varón. Y ahí le invito en esta porción a usted, hermana, a usted, hermano, porque a veces queremos que solamente nada más los varones, para los varones es la posición. No, también es para toda la iglesia. La iglesia es el maestro de la Biblia hoy en día. Es la iglesia el maestro capacitado para poder enseñar la palabra. No espere que su vecino le enseñe la palabra. No espere de esa manera. Entonces, si usted hoy en día es un preservador de la palabra, que la multiplica, que la dice, que la menciona, y a través de su vida también se plasma, bendito nuestro Dios. ¿Qué hacían los preservadores, hermanos? Pues habían de guardar las escrituras para las generaciones venideras. Usted puede datar en Éxodo capítulo 17, versículo 14, Deuteronomio 17, 18, Colosenses 4, 16, Apocalipsis 1, 3. Y también dice que los hombres preservadores habían de guardar las sagradas escrituras sin alteración. A veces usted y yo queremos datar un versículo y cuando no nos acordamos ya estamos diciendo otra cosa. Entonces procuremos ser preservadores, sobre todo los que están en escuela dominical, los que hablan de su palabra. Y fíjense que cuando usted se deja usar por el Espíritu Santo, podrá usted decir, pues que se me vino en ese momento cuando estaba hablando con el taxista bien el versículo, y si usted lo quiere mencionar ni siquiera se acuerda, pero es porque Dios y el Espíritu Santo le ayudan. Y cuando usted viene a ver, ya está mencionando hasta otros pasajes, versículos, que si yo se los pido ahorita no se acuerda. Para este domingo que viene en la iglesia va a haber otro de los retos, es para los que están concursando por la Biblia, es que se aprendan el mayor número de pasajes bíblicos. Quien diga el mayor número de pasajes, pues ese será el ganador. Y así nosotros, mira que cuando usted data, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si usted se lo sabe perfectamente bien, va a poder expresarlo, va a poder ahora sí que hasta desglosar cada una de las palabras que dice, porque de tal hay una indicación fuerte de parte de Dios, o sea que vino de parte de Dios. Pero a veces también queremos ser preservadores sin estudiar la palabra.
Entonces también eran hombres que habían de guardar las Sagradas Escrituras sin alteración. Deuteronomio 4, versículo 1 y 2. Usted puede buscar y escribirlo ahí si en caso no le está dando, o de manera personal me pueda mandar un mensaje. Yo con gusto le mando la información. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. También dice que los hombres habían de guardar las Escrituras inspiradas aparte de todas las demás. Aquí viene un poquito lo que vamos a tocar a continuación, porque dice de todas las demás. O sea, habían otros libros. ¿Se da cuenta? Como el libro de Aser, que dice que citó a la tribu de Judá. Habían otros libros, pero estos libros, hermanos, también necesitaban reglas o normas estrictas para considerarse dentro de los canónicos, para considerarse dentro de los inspirados, de los libros inspirados de parte de Dios. Hoy en día hay muchos escritores y usted puede ir a la tienda de Levítico, a la tienda de cualquier tienda cristiana, y puede encontrar infinidad, hermanos, de libros con matrimonio, para matrimonios, para jóvenes, para contra deseos sexuales, debilidades, para fortalecerse en la fe, de cualquier índole, muchos temas, hermanos. Pero yo no dudo, y si ha pasado, pues este libro no tendrá éxito. Pero la mayoría de los libros, hermano, y los buenos libros, están inspirados en la Biblia. ¿Ok? Sacan porciones de ahí, citan porciones bíblicas para poder aumentar el desarrollo de su libro. Usted puede ir directamente a mismo. Yo no le estoy invitando a que usted esté comprando o que usted no compre. No se ponga eso en mente, porque es bueno tener una vida diaria de lectura. Es muy bueno, desarrolla muchas cosas en nuestro conocimiento, pero mayormente póngale el interés a la Biblia, que es nuestro escudo, nuestra arma para usar. Entonces, dice que fueron aparte de todas las demás. Vamos a encontrar entonces las Escrituras inspiradas, ¿ok? Dice que las Escrituras inspiradas eran documentos inspirados, quienes eran reconocidos y aceptados de inmediato y colocados al lado de los demás libros canónicos. ¿Qué significa esta porción, hermanos? ¿Qué quiere mencionar este inciso? Que cuando, por ejemplo, se escribieron las cartas de Filipenses, Colosenses, o cuando se escribió Jeremías, el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, dice que se pusieron, los juntaron junto con otros libros ya existentes. A estos libros les llamaban canónicos. Vamos a ver qué significa canónico. Canon significa regla o norma. Concuerdan con las normas. Es decir, que estos libros nuevos, estos libros que se escribieron, como las cartas de Jeremías, también los libros de Jeremías, lo que ya mencioné, pues necesitan llevar ciertas normas que cumplan el hecho de decir fueron inspiradas directamente de Dios. Es decir, que tienen su contenido es totalmente divino y no humano, porque ya leíamos el versículo de entrada que esto es de inspiración divina, ¿verdad? Esto es de inspiración de parte de Dios. Y entonces quiere decir que estos libros que estaban en la biblioteca, que ya existían, a estos se le llaman canónicos. Todo aquel libro que es inspirado por Dios se le autodenominó canónico, y a estos pues se le sumaban todos estos que se escribían. Por tanto, entonces vemos, hermanos, que para documentar, para sustentar bajo las reglas que las Escrituras, que las porciones, por ejemplo, Filipenses, Colosenses, son inspiradas por Dios, estos documentos inspirados se determinan por tres verdades. Aquí vamos a ver que, número uno, la obra, o sea, la inspiración de un documento se determina siendo aprobado por tres verdades. La obra se afirma que viene directamente de Dios, ¿ok? Número dos, que también la obra
fue escrito por hombre aprobado por Dios. Acuérdense lo que dice el versículo original, el que vimos al inicio, que siendo inspirados hombres santos de Dios, fueron inspirados por el Espíritu. Y también que la obra era sin error. Imagínense a Nehemías escribiendo este libro en pieles de animales, con duda de que a lo mejor se cometió algún error. Esther, el libro de los jueces. ¿Cuántos jueces, cuántas historias escribieron ahí? Y mire, si entramos a profundidad, todos los libros tienen autor, a excepción del libro de Hebreos, que tiene autor, pero no le conocemos porque no hay algo que date verdaderamente quién fue el autor. ¿Ok? Tiene su año en la que fue aproximadamente escrito, inspirado por Dios, tiene su autor, y en el libro de los Salmos es incluso quienes en ciertas secciones menciona Salmo de David, Salmo de Moisés, Salmo de Asaf, y así vienen diferentes dentro del libro de los Salmos. Pero vemos entonces, si usted se compra incluso una Biblia de estudio bíblico, va a poder encontrar también ahí mucha información acerca de la historicidad de cada libro que contiene la Biblia. Entonces, siendo sobre esto la historicidad de la Biblia, vemos que para que se considerara un libro canónico, él tenía que afirmarse que venía de inspiración divina y que por supuesto era escrito por hombres aprobados, santos de Dios, y que también no contenía ningún error. Vamos entonces a mencionar cómo lo comprobaban, porque entonces el libro empezaba a tener una utilidad. Y la utilidad da fe de su origen divino. Vuelvo a repetir, la utilidad da fe de su origen divino. Y vamos a ver entonces, hermanos, que cómo se contenía esto sobre 3 puntos. El mensaje de estos escritores dice que su mensaje ha sido atesorado a través de miles de años. ¿Cuántos años han pasado? Para empezar, desde la muerte del Señor Jesucristo. Ya ni hablemos de los del Antiguo Testamento. ¿Cuántos años han pasado desde que se plasmó el libro de Daniel? La historia del foso de los leones, ¿cuántas réplicas se le han hecho a cuántas generaciones? Sus abuelitos o sus bisabuelos creyentes, quien tiene la fortuna de tener una descendencia creyentes, qué bendición. Porque estas historias se han replicado sobre ellos y sobre ellos y sobre ellos, como lo dijo Jehová a Moisés. Dice que su poder también ha cambiado vidas y sociedades a lo largo de todos estos años. Y viera que el contenido bíblico de toda la Biblia, de los 66 libros, han hecho esto en su corazón. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero creo que ninguno en la iglesia se salva de esto. Usted entra a un pasaje y cuánto le habla el Señor a través de este pasaje. Sus sentencias han provisto respuestas y soluciones a los problemas de vivir. Estos 3 elementos, hermanos, son de suma importancia para que nosotros podamos creer en la veracidad de la Biblia y que fue inspirado totalmente por Dios, que fue inspirado por Él. Así también, cuando decimos que fue inspirado por Él, es porque lleva rasgos de divinidad, de la divinidad de Cristo, de la divinidad de Dios. Y estos rasgos se van a contemplar en la veracidad, es decir, que nunca ha sido descomprobada. La Biblia, hermanos, por más que han salido precursores que han querido desecharla, que han querido eliminarla, y que incluso han querido confundir a los creyentes,
inspirados por Satanás, estas personas nunca han podido, hermanos, descomprobar la Biblia. También vemos la eternidad, el principio de por los siglos. ¿Cuál libro habla con confianza de la eternidad? ¿Quién da una esperanza? ¿Qué libro, dígame usted, habla de una esperanza de la eternidad? Ahorita hay una disciplina, un área, en algunas profesiones, no sé si abarca la medicina, psicología, no sé qué áreas abarca, qué profesiones, pero esta nueva disciplina encomienda a clarificar el alma a las personas que están pues ya a punto de morir, sentenciadas a morir, y que de alguna manera llegan estas personas, estos profesionales, a tratar de dar paz y consuelo y de aceptar, llegar a un momento de aceptación de que pronto vas a morir. Esta disciplina usted la sabrá muy bien el nombre, y pues la mayoría de ellos, imagínense el que no es creyente. Finalmente entonces vemos que el único libro que tiene como principio hablar de una confianza, de darnos una confianza y una seguridad de una eternidad, es la Biblia. Y la eternidad no solamente tiene que ser el cielo. Dice que también está prescrito para Satanás y sus ángeles el infierno. Y de ahí es donde Dios nos quiere sacar. Y usted, si nos escucha por primera o segunda ocasión, o está viendo esta transmisión y ya no ha tomado una decisión por Cristo, o quisiera reconciliarse con Él, hoy es el tiempo de que usted pueda venir y evitar este lugar de tormento. Sabiduría. Las sentencias bíblicas se reconocen por su cordura, aún por los eruditos incrédulos. Las sentencias bíblicas se reconocen, es decir, la Biblia se reconoce por su cordura, aún por los eruditos incrédulos. ¿Cuántos terminan diciendo? Normalmente los que llevan muchos años en pensamientos filosóficos, en áreas filosóficas, quienes se metieron de lleno a la ciencia y que incluso aparecen hoy en día en nuestros libros de historia, libros de ciencias, libros que nos sustentan de ellos, terminan siempre con una expresión diciendo que Dios lo es todo, que finalmente Dios lo creó. Hablemos la teoría de Darwin. Este personaje termina diciendo que la creación le pertenece a Dios, reconociendo a la supremacía de Dios, que era ilógico, o que suena totalmente absurdo pensar que fue por medio de otros métodos evolutivos que las cosas se dieron. Y entonces esta sabiduría solamente lo hace aquella persona que finalmente, aunque a las cansadas, se da cuenta y reconoce el poder de Dios. Entonces, hermanos, vamos hasta aquí, que la producción de la Biblia, es decir, todo esto es su historicidad, para que yo pueda llegar a que veamos la producción de la Biblia, cómo es que hoy en día tenemos nuestra Biblia, Reina Valera, 1960, era necesario entender esta parte histórica. ¿Y cuánto ha costado, hermanos? Y ahí la invitación para que usted y yo seamos buenos precursores de la palabra, preservadores, y que la repliquemos y la repliquemos bien. De que nos preocupemos en la iglesia porque nuestro pastor esté capacitado. Mandarlo a cursos, mandarlo ¿cómo se llama? A ciertos cursos, congresos, en los cuales él pueda aprender, incluso de la doctrina de la cual nosotros llevamos nuestra fe. Es de suma importancia que usted se preocupe por llevar un discipulado, porque no es cualquier cosa, hermano. Porque ahí usted sustentará su fe, aumentará su conocimiento, aumentará el área por la cual usted ve a Dios y por la cual usted llega los domingos. Si sus hijos son jóvenes o son niños y que aún no han llevado el discipulado, usted debe estar preocupado ya porque alguien les enseñe, porque alguien les dé el discipulado. ¿Se acuerda usted de los artículos de fe?
¿Qué tiempo tiene que en la iglesia, y ahorita hay muchas personas nuevas en la iglesia, valdría la pena que los artículos de fe se dataran en la iglesia? Porque esta es la leche, pues hermanos, es la leche espiritual que nosotros tenemos. La producción de la Biblia castellana, voy a mencionarle los manuscritos antiguos y vamos a ver, hermanos, ciertas características, ¿ok? Para que podamos ir viendo cómo ya finalmente se trajo a la producción castellana para que nosotros hoy en día pudiésemos tener este instrumento que es nuestra espada. Y vemos que los manuscritos antiguos, es decir, vemos como primer punto los autógrafos, significan los documentos originales escritos por los escritores bíblicos, por aquellos escribientes que copiaron y la duplicaron la Biblia. Los autógrafos significan los documentos originales escritos por los escritores bíblicos. Sobre esto podríamos decir, queridos hermanos, que muchos ya no existen, que las copias de copias son fieles y dignas de confianza, por la gracia de Cristo que ha permanecido las copias. Pero los originales, ni siquiera la Iglesia Católica ni el Vaticano lo tienen. La mayoría ya no existen. Los manuscritos hebreos, estamos hablando ahorita del primer punto, los manuscritos autógrafos, los originales. Ahora los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento tampoco existen, pues fueron producidos antes del siglo IX después de Cristo. Los manuscritos griegos del Nuevo Testamento tampoco no existen, porque fue producido en el siglo V después de Cristo. Y los manuscritos griegos del Antiguo Testamento son de la versión de la versión 70, Septuaginta. La versión de los 70 es traducción griega del hebreo, datan solamente del siglo IX después de Cristo. Son los únicos manuscritos que se mantienen y los tiene el Vaticano. Entonces vemos, hermanos, sobre estas tradiciones, sobre esas traducciones, esas producciones antiguas, vemos que solamente las que se mantienen son los manuscritos griegos del Antiguo Testamento. Y desconozco por completo el estado en la que se encuentra. ¿Ok? Vemos ahora entonces que también la Biblia, a través de los años, ha llevado traducciones antiguas. La Septuaginta, que es la primera, su traducción de alguna porción de la Biblia fue hecho por judíos en Egipto antes de la época de Jesucristo. Versión griega del Antiguo Testamento, la que usaba Jesús en su día. ¿Se acuerdan? Que cuando Jesús entró a la sinagoga y abrió la Biblia y de él se dijo, yo soy el cumplimiento. Y finalmente era una versión griega del Antiguo Testamento la que usaba Jesús en su día. El Códice Vaticano, producido en el siglo IX, el manuscrito actualmente se encuentra en el Vaticano, en Roma. ¿Ok? El Código Sinaítico, descubierto en un monasterio en el monte Sinaí, producido en el siglo IX, en las tierras bíblicas, en las tierras santas. Hay un lugar donde pues geográficamente, incluso ya con nuevas tecnologías, descubrieron que ahí se sitió el monte Sinaí, y precisamente al hallar descubrimientos, encontraron ahí se estableció un monasterio, y ahí encontraron, hermanos, este códice, y que dice que fue producido en el siglo IX después de Cristo. El Códice Alejandrino, estos han sido, repito, las traducciones antiguas. El Códice Alejandrino, producido en el siglo V por este rey. La Vulgata Latina, traducido por Jerónimo en el siglo IV, es la versión oficial de la Iglesia Católica Romana. La Vulgata Latina. Esta es la que data la Biblia católica, la que tiene y la que usa la versión oficial, repito, de la Iglesia Católica Romana. Y la versión Pechito, que es la versión siriaca, o sea, de Siria, de más importancia. Es lo único que tenemos de dato
para esta porción. Entonces, viendo ya, hermanos, esta parte de las traducciones antiguas, también vamos a ver hacia nosotros las antiguas versiones española, la versión antigua española. Y sobre esto vemos que existe la versión alfonsina, ¿ok? Producida en 1280, ya años un poquito ya mucho después de Cristo. Es una traducción del Antiguo Testamento producida por orden de Alfonso X de Castilla por motivos literarios. Es la primera versión recomendada de la cual se tienen datos precisos. La Biblia de Arrangel. Esta Biblia fue la versión de la casa de Alba. Es versión del Antiguo Testamento producido en 1430 por el rabino Moisés Arrangel de Guadalajara, España. ¿Ok? Y la versión de Farrera en 1553, que es una versión del Antiguo Testamento de los judíos exiliados en Farrera, Italia. ¿Ok? Estas antiguas versiones españolas. ¿Ok? Y pues finalmente vamos a encontrar para nuestra versión castellano, es decir, la que nos llega hoy en día a México ya al año 2021, si quiere usted anticiparse apenas a unos años, también tuvo un proceso para que a través de personajes importantes nosotros podamos saber cómo se ha plasmado hasta el día de hoy, cómo se ha preservado, a pesar de que en tiempos de Hitler quisieron quemarlas y había una persecución constante contra los judíos, a pesar de que en la famosa etapa que le llaman hasta Santa Inquisición, que para mí es nada más la Inquisición, era finalmente cómo castigaban severamente, hermanos, hasta dejarles sin extremidades, a los judíos, a aquellas personas que pretendían preservar el evangelio. Todo aquel que iba con Dios, pues estos lo hacían sufrir, como hoy en día vemos muchas situaciones. Así que de santa no tiene nada, y finalmente todo esto fue inspirado por Satanás para querer y tratar de destruir la Biblia, pero siempre han existido hombres que han preservado, y que aunque bajo el sufrimiento, ahora Dios los tiene, por supuesto, ocupando gloria en su trono allá arriba. Y bueno, deseamos que usted y yo podamos seguir siendo de esos preservadores de la palabra de nuestro Dios. Entonces terminamos con esta lista y vamos a ver a los personajes importantes relacionados con la historia de nuestra Biblia castellana. Juan Gutenberg, inventor de la imprenta con tipo movible. Anteriormente la Biblia tenía que ser copiadas a mano, lo que decíamos hace rato, eran escribientes, ¿no? Le costaba al copista casi un año entero de trabajo continuo para copiar la Biblia. De consiguiente, las Biblias eran muy costosas, apenas unos ricos podían contar con una copia personal de la palabra de Dios. Parece que el primer libro impreso por Juan Gutenberg era la Biblia. Salió en 2 copias en el año de 1456, por tanto, la imprenta hizo que muchos podían conseguir su propia copia de las Sagradas Escrituras. Después de Juan Gutenberg vemos entonces a Desiderius Erasmo, ¿verdad? Hizo una versión crítica, estamos en el 2, hizo una versión crítica del Nuevo Testamento griego en 1516. Se hizo con cuidadoso estudio de los manuscritos griegos que se disponían, copiando los manuscritos que le parecían más exactos. Esta versión griega del Nuevo Testamento fue de gran ayuda a los que habían de traducirlo al idioma del pueblo, inclusive el Nuevo Testamento castellano. Juan de Valdés, de los años 1490 a 1541, fue el primero en traducir una porción del Nuevo Testamento al idioma castellano. Murió antes de poder realizar la traducción del Nuevo Testamento completo. Únicamente tradujo las epístolas de Pablo, además de los Salmos. Solamente copias de su versión de Romanos y Corintios existen actualmente. Mire, dése cuenta cuánto ha padecido. Pero la palabra dice que permanece para siempre. Valdés era refugiado de la Inquisición española por sus creencias evangélicas. Hacía su trabajo en Italia, donde todavía no había llegado la persecución. Francisco de Encinas, el último de esta transparencia. A él se le daba la primera versión completa del Nuevo Testamento en nuestro idioma. Después de Juan de Valdés pasó a Francisco Encinas. Francisco se convirtió a Cristo cuando estudiaba en la Universidad Loviana. Se fue a la Universidad de Wittenberg para estudiar con Felipe Melanchthon. ¿Saben quién era este Felipe, queridos hermanos?
fue el célebre colaborador de Martín Lutero. ¿Se acuerda de ese personaje? Yo creo que usted lo ha escuchado en algunas ocasiones a Martín Lutero, incluso hay unos pensamientos, porque incluso Martín Lutero fue inspirado por Dios incluso para continuar con la copia de la Biblia, imprimirla, también generar muchas copias, pero Martín Lutero le llevó la salvación a través de un pasaje bíblico. Uno de los himnos también que nosotros entonamos en la iglesia viene parte de inspiración de lo que Martín Lutero decía. Los dos se hicieron muy amigos. Francisco llegó a ser conocido como el alma del Melanchthon. Encinas dio a luz un Nuevo Testamento en castellano en 1543. Pronto cayó en la cárcel. Ahí conoció a Thielmann, también preso por sus creencias. Su amistad le era de gran consuelo antes del martirio de Thielmann. Eran martirizados, hermanos. Y Francisco, este personaje, logró huir de la cárcel, luego pensando que se dio cuenta que de la muerte de su hermano Jaime en la hoguera, y Encinas hizo otras obras literarias bajo seudónimo también, la cual murió en una plaga en 1552. Vamos a ver a otra transparencia y continuamos con el doctor Julián Pérez. En 1556, ya estamos en otros años más recientes, publicó una revisión del Nuevo Testamento de Francisco, quien había muerto. Además, dio a luz a una versión castellana de los Salmos y unos libros de aliento. En su muerte, Pérez logró todos sus bienes para la publicación de una nueva Biblia castellana completa. Fíjense que cada uno de estos personajes o terminaron donando con la finalidad de que por su fe, hermanos, por su creencia. Por eso les decía desde hace ratos que nosotros debemos atesorar, anhelar, porque estos hombres sufrieron, hermanos, para que pudiésemos hoy en día aportar nuestra Biblia castellana. Y vemos que dice que al morir logró vender todos sus bienes y la publicación de una Biblia castellana, para lograr la publicación de una Biblia castellana completa. ¿Se da cuenta? Ya no es el anhelo personal, no es algo humano, hermanos, porque no les importaba que aun cuando ellos murieran esto continuara. Julián Hernández era un chaparrito jorobado, natural de Castilla en España. Había viajado en Alemania a Países Bajos y aprendió el oficio de cajista. Trabajando en su oficio como impresión de las obras de reformadores, conoció del Evangelio y se convirtió a Cristo. Ya se le daba profundo deseo de repartir ejemplares de la palabra de Dios a sus paisanos españoles. Sin embargo, debido a la Inquisición, en España no le era tan fácil. Los inquisidores quemaban las Biblias juntamente con los creyentes y con ellas. ¿Se da cuenta? No nada más eran las Biblias, quemaban a los creyentes. Casiodoro de Reina, 1520 a 1594, era un morisco español, estudiaba en un monasterio jerónimo. Al convertirse a Cristo tuvo que huirse de España, se refugiaba en Inglaterra, hermanos, y hacía reuniones con los evangélicos. Mire bien esta parte, españoles refugiados que se encontraban allí. Apoyado por la reina Isabel y el obispo de Londres, tradujo la Biblia entera al castellano. Qué bendición, hermanos, de Casiodoro de Reina, y que en el año de 1567 usó el dinero dado por Juan Pérez, quien ya vimos, para imprimir la primera Biblia castellana entera. Sin embargo, por la muerte del impresor cargado de deudas, se le perdió toda la versión. Pero se recupera más adelante, hermanos, y la versión de Reina se conoce como la Biblia del Oso. ¿Se acuerda? Usted tal vez es probable que hasta la conoció, la vio, debido a un grabado en la primera página. Se ve un árbol con un hueco en el tronco. Abejas están llevando la miel desde la Biblia abierto y metiéndola en el hueco. A la vez hay un osito en pie tratando de lamer la miel. Sin embargo, hay un enorme martillo colgándose desde una rama encima de su cabeza, estorbándole para que no tocara la miel. Al pie del grabado de esta Biblia, que se le conocía como la Biblia de Oso, al pie del grabado en esta portada están las palabras en hebreo y en español que dice: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Yo no sé si a usted se le enchina la piel, hermano, pero de verdad Dios ha sido fiel en permanecer
y hacer permanecer su palabra, y nadie la ha podido quitar. Cipriano de Valera, 1532, nació en Sevilla en 1532, entró al monasterio de San Isidro del Campo y ya era un centro de enseñanza evangelística en España, casi un seminario, hermanos. Ahí Valera conoció el evangelio y pronto tuvo que huir a España para acompañar a algunos de otros frailes. Y vemos entonces la reina Valera de 1960, quien tuvo esta producción hasta entonces, hermanos, llevando el nombre de Valera. Valera se refugiaba en Inglaterra, se casó, estudió en la Universidad de Cambridge y Oxford. Recordaba Valera el mandamiento de Lucas 22:32, y cuando estéis convertidos, fortalece a tus hermanos. Escribía incansablemente con un ardiente celo santo para llevar la palabra de Dios a sus hermanos españoles, para arrancarles del poder de Satanás. Sus obras literarias incluyeron traducciones como Las Instituciones de Juan Calvino y un libro sobre el Papa y la Misa, porque finalmente ellos entraron a seminarios católicos para ser sacerdotes, pero ahí, conociendo el evangelio, Dios les abrió los ojos, hermanos, y ellos finalmente huyeron, salieron. Antes, cuando alguien entraba a estudiar el seminario de sacerdote y salía, lo he escuchado por testimonio, dice que le buscan. Cuando alguien renuncia, hermanos, le buscan para incluso hasta meterlo preso. Y antes en estas épocas era peor, hermanos, así hasta matarle incluso. María Jones era una niña galense que se distinguió haciendo un largo recorrido de unos 45 kilómetros a pie a fin de comprar una Biblia en su idioma. Mire nada más, fue un incidente que dio origen a la gran sociedad bíblica británica y extranjera. Esta sociedad, con hermanas sociedades de otros países, han imprimido impreso y distribuido millones de copias de las Escrituras. ¿Cómo participó María Jones? Y Jorge Borrow era colaborador, un vendedor ambulante. Él era un vendedor ambulante de libros de la Sociedad Bíblica, entre otros países. Recorría la península de España distribuyendo las Escrituras entre todas clases de gentes, desde los sacerdotes hasta los gitanos. Además, trabajaba de 10 a 12 horas en el día de la imprenta, hacía traducciones de la Biblia en varios dialectos y había depósitos de Biblias, todo para dar la palabra de Dios a los que necesitaban. Le costó un encarcelamiento cuando tuvo el valor de abrir un depósito de Biblias en la calle de Príncipe en Madrid, una de las calles importantes y principales de este país, hermanos. Y vemos entonces, queridos hermanos, que Dios ha sido fiel para hacer permanecer su palabra. Yo le invito a que usted no la tome ligeramente, que usted la escudriñe, como dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, porque dice que es como una espada de 2 filos que penetra el alma hasta partirla, duele las coyunturas, los tuétanos, pero discierne hasta partir el alma y las intenciones de esta. Y quiero cerrar nuevamente, hermanos, con el versículo que leíamos al principio, y dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No use la Biblia como un amuleto para dormir, ni para desempolvarla pensando en que si la tenemos cerca, los demonios se van. La lucha no es contra sangre y carne, es contra las huestes espirituales de maldad. Use la palabra, hermanos, para edificar su vida. Y si Dios está con usted, nadie podrá ir contra usted, porque Dios le dará claridad, le dará sabiduría, le dará fortaleza a su alma, le dará conocimiento, le dará paz. Cuántas cosas no le será provecho a su vida cuando usted aplique y sea hacedor de la palabra. Y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios, siendo inspirados por Él, hablaron de Él y siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelvo a leer esta porción: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Deseo mucho en mi corazón que usted quiera preservar la palabra de nuestro Dios y esté atento, hermanos, a poder capacitarse en los cursos de la iglesia, en la escuela dominical. Ahora usted le tome la importancia y el interés de la palabra, porque usted y yo podemos pasar somos como las hojas, somos como los árboles
que su hoja se seca y se cae, finalmente la muerte puede sorprendernos, pero la palabra, que es el Dios mismo, nunca dejará de ser. Así que, hermano, Dios le bendiga en esta tarde y deseo que su vida haya sido de edificación, esta enseñanza para su vida, y que usted pueda crecer en la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, dice esta parte: solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. Pero dígale esta parte: el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener, dile, puedes tener paz en la tormenta, la fe y la esperanza. fe y esperanza cuando no puedas seguir, Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Sienta la paz del Señor y dígale muchas gracias, porque dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y la paz viene inmediato a su corazón. Sienta su abrazo y recíbale en su corazón. Tú puedes tener esa paz en medio de la tormenta. Cantemos. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, dándote paz en medio de la